Regresé a casa después del trabajo como de costumbre, exhausto y con los pies doloridos por los zapatos gastados que apenas protegían del frío. Llevaba una bolsa colgada de mi hombro derecho con lo poco que pude comprar ese día: arroz, unas patatas, 3 huevos, 1 litro de leche y una hogaza de pan duro, cogido del fondo de la estantería del mercado. Ese día salí un poco temprano del lavadero, pero no menos terminado. Solo tuve que planchar más de 100 camisas, doblar montones de sábanas y usar el agua tibia del tanque para calentarme las manos. El frío ya comenzaba a invadir las paredes mohosas del lugar. Los días se repetían, las noches eran pesadas, pero seguí. Para ellos. Siempre para ellos. El viaje hasta el edificio fue corto. Crucé algunas calles con la cabeza gacha, sin mirar a nadie. A veces saludaba al portero si lo veía. Otras veces ni siquiera tenía fuerzas para levantar la mano. Subí los 2 pisos como si cada paso fuera un peso más de años sobre mi espalda. Sentí el peso de mi cuerpo y de mi vida. Cuando llegué a la puerta, intenté abrirla con la llave como siempre hacía. Pero ella no se volvió. Lo intenté de nuevo. Nada. Forcé, giré, empujé, golpeé, y entonces entendí: habían cambiado la cerradura. Me quedé quieta, sin saber si gritar, llorar o simplemente insistir una vez más. Puse mis dedos sobre la madera y golpeé ligeramente, con cierta inquietud. Esperé. No hay sonido desde el interior. Me esforcé más. Miré por la ventana del pasillo en busca de cualquier señal de presencia. Luces encendidas, olor a comida recién hecha, sonido de la risa de mi nieta. Todo indicaba que la casa seguía su ritmo, menos yo. Golpeé de nuevo, esta vez con más fuerza. Oí pasos acercándose, una sombra detrás de la cortina. Era mi hija, mi niña, aquel por quien perdí noches de sueño, a quien alimenté cuando no tenía fuerzas, a quien vestí con lo poco que me quedaba. Ella apareció por la rendija de la ventana de la sala. Dijo que no podía entrar, que el marido había cambiado la cerradura, que no quería problemas, que no había lugar para mí. Según ella, era mejor así. Habló sin mirarme a los ojos, como si yo fuera un extraño molesto, como si no fuera tu madre. Quería decir que solo quería descansar, que mis piernas no aguantaban más, que no tenía otro lugar. Pero no pude. Apreté con fuerza las bolsas ya frías en mis manos, mientras mis ojos ardían. Bajé las escaleras sin hacer ruido, como si hasta el llanto estuviera prohibido. Al salir a la calle, el viento me golpeó la cara como un golpe. La ciudad seguía, indiferente, con sus coches pasando, la gente corriendo, las luces artificiales ocultando la oscuridad. Estaba solo, realmente solo, y ni una moneda en el bolsillo. 3 días antes le di todo lo que tenía a mi hija, quien me pidió ayuda para comprar ropa para los niños. Siempre dije que el dinero les sería más útil. Y acepté. Siempre acepté. Entonces pensé en llamar a mi hijo. Tal vez él. Fui a la parada de autobús más cercana. Sabía que vivía en el departamento que antes era de mi madre, con su pareja. Nunca nos llevamos bien, pero pensé que me dejarían quedarme solo esa noche. Esperé unos 15 minutos a que llegara el autobús. Cuando entré, el conductor me miró con desconfianza, como si supiera que no tenía multa. Y era verdad. Pero me senté de todos modos. Fingí que estaba durmiendo. Nadie me molestó. Cuando me bajé caminé los metros restantes. Le temblaban las piernas, no por el frío, sino por la vergüenza. Llamé a la puerta con los nudillos, como había hecho antes. Silencio. Golpeé más fuerte. Después de un rato, la luz del pasillo se encendió. Abrió la puerta. Mi hijo. El que me abrazó de las piernas cuando era pequeña, el que decía que yo era todo para él. Me miró sorprendido. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Le dije todo. Dije que solo necesitaba pasar una noche en el sofá. Dijo que no podía ser. Que el apartamento era pequeño. Que a su pareja no le gustó mi presencia. Que no quería ninguna confusión. Eso lo entendería. Y busca otra alternativa. Como si tuviera varios. Me quedé en silencio. Se disculpó y cerró la puerta suavemente. Le agradecí internamente por no gritarme, pero me dolió tanto, tal vez más. Empecé a caminar de nuevo, sin rumbo, todavía con las bolsas en las manos. Se rompieron los huevos, se trituró el pan.
Pasé por la plaza del barrio. Un banco de madera, bajo un árbol seco. Me senté. Ya era tarde. Hacía frío. El aire cortaba como un cuchillo y todos los músculos dolían por el cansancio. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. Pensé en mi historia. Cómo a los 18 años tuve mi primer hijo. Un hermoso bebé que no pude criar. No por falta de amor, sino de todo lo demás: hogar, apoyo, energía. Vivíamos en la pobreza. Mi madre me obligó a darlo en adopción. Lloré durante meses. Soñé con él. Susurré conversaciones mientras limpiaba casas. Me preguntaba si algún día me perdonaría. A los 25 me casé. Tuve 2 hijos más. Parecía que la vida iba a mejorar. Pero su padre se fue. Se enamoró de otra persona. Nos dejó sin pensión, sin explicación. Desde entonces he trabajado día y noche. Cada centavo se destinó a educarlos, vestirlos y alimentarlos. Nada fue para mí. Nunca viví para mí. Y ahora no tenía dónde quedarse. Me ajusté lo mejor que pude. Sentí mis huesos presionando contra el banco, el viento en mis tobillos, el miedo apretando mi estómago. Cerré los ojos en señal de derrota, no por cansancio, sino por el dolor del rechazo. Me quedé dormido allí mismo, sin saber que el día siguiente cambiaría todo. El sol me despertó suavemente, como si no quisiera hacerme daño. Abrí lentamente los ojos. Tenía dolor en cada parte de su cuerpo. El frío parecía haberse instalado dentro de mí. Tenía la ropa húmeda y el cuello tan rígido que apenas podía girarme. El banquillo seguía allí, duro e indiferente. 2 palomas revoloteaban cerca de mis pies, esperando migajas. Pero no tenía nada, ni pan, ni cariño, ni fuerzas. Me levanté con esfuerzo, las bolsas a mi lado. El cartón de leche había estallado, empapándolo todo. El arroz se esparció por dentro. Tenía hambre, pero la vergüenza era mayor. Me limpié lo mejor que pude, me alisé el cabello con las manos, tratando de parecer humana. No sabía si todavía eran las 6 o las 8 de la mañana. Solo sabía que nadie me estaba esperando, que no habría café gratis, que necesitaba irme antes de que alguien me denunciara por dormir en un banco público. Y pensé, una vez más, en mi hijo. Quizás fue cansancio. Quizás una noche difícil. O tal vez, si volviera a llamar, si le explicara mejor, si recordara quién era yo. Que yo era tu madre. Yo le di vida. Lo creé solo. Siempre estuve ahí, en las fiebres, en los deberes escolares, en las decepciones y en los cumpleaños olvidados por todos los demás. Me desperté con los huesos duros en el banco público recordándome la noche que no dormí. Me levanté sacudiéndome la ropa arrugada y fui a buscar una tienda donde recargar mi celular con las últimas monedas que me quedaban. Entré en una de esas tienditas de barrio que olían a detergente barato y a pan duro. El encargado me miró como si estuviera viendo una figura incómoda, alguien que hubiera cruzado la línea de lo aceptable. Pedí una recarga mínima. Hizo lo que le pedí, sin decir palabra. Salí de allí y marqué su número. Me temblaban las manos. Al tercer timbrazo oí su voz, somnolienta, irritada, extraña. Dije que era yo, su madre, que había pasado la noche en la calle, que necesitaba ayuda. Solo un día, un baño, un sofá, silencio. Luego dijo que no era un buen momento, que su pareja no se sentía cómoda conmigo allí, que la situación era delicada, que el espacio era pequeño, que esperaba que yo lo entendiera. No entendí. Simplemente sabía que no tenía a dónde ir. Pedí dinero para un albergue. Dijo que no podía. Eso dolió. Que lo sentía. Que no había nada que pudiera hacer. Colgó en voz baja. No lloré. No tuve lágrimas. Solo un agujero seco dentro de tu pecho. Pensé en buscar a un viejo amigo, pero no habíamos hablado en años. Y las amistades, cuando estás en el fondo, se convierten en fantasmas. Cada uno con sus problemas, sus familias, sus prisas. Y ahora yo era una molestia, una carga, una anciana sin rumbo. Caminé sin rumbo, cruzando calles familiares que, esa mañana, me parecían extrañas. Pasé por el colegio donde dejé a mis hijos cuando eran pequeños. Recordé cómo corrían con sus mochilas, cómo me miraban desde la valla cuando lloraban. Prometí que todo estaría bien, que volvería. Esa madre siempre regresaba.
Luego pasé por el hospital donde nacieron, donde los abracé por primera vez, donde les prometí que nunca los dejaría solos. Y ahí estaba yo. Solo. Me senté en un banco del parque, bajo un árbol sin hojas. La espalda es dura, el alma es aún más dura. Pensé en los años que pasé limpiando casas ajenas, cocinando para otras familias, doblando ropa que no era mía, tragando humillaciones, sacrificando mi cuerpo, mi tiempo y mis sueños. Todo por ellos. Y ahora no había ningún rincón en el mundo que me encajara. Me abracé, tratando de quedarme dormido, pero la luz del día me golpeó con indiferencia. Los sonidos de la ciudad parecían lejanos, como si el mundo hubiera decidido que yo ya no le pertenecía. Se acercó una mujer. Pensé que me ibas a echar. Ella me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que estaba esperando a alguien. Mentí con una sonrisa tensa. Ella se fue. Me quedé inmóvil. Las horas pasaron lentamente. Mi estómago gruñó. Mi cuerpo pedía a gritos comida, descanso, un rincón. Nadie me miró. Nadie me habló. Y, sin darnos cuenta, el sol empezó a ponerse nuevamente. Estaba casi dormido cuando escuché mi nombre. Alguien lo dijo con firmeza, como si supiera lo que hacía. Abrí los ojos. Frente a mí, un hombre bien vestido, traje oscuro, abrigo largo, maletín en la mano. Me miró con una extraña mezcla de dulzura y autoridad. Dijo que me estaba buscando, que tenía algo importante que decirme, que no necesitaba tener miedo. No entendí nada. Extendió su mano. Me pidió que lo acompañara. Dijo que alguien se preocupaba por mí. Me puse de pie, débil e inseguro, pero sin miedo. Solo una calma inesperada. En la esquina nos esperaba un coche negro. Entré. El asiento era cálido, limpio y suave. Olía a cuero y a perfume caro. No pregunté nada. No tenía fuerzas. Me recosté y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien se preocupaba por mí, incluso si no sabía por qué. Cuando desperté, estaba en una lujosa habitación de hotel. No lo sabía todavía, pero mi vida estaba a punto de volverse irreconocible. El techo tenía molduras doradas. El papel pintado era color crema, limpio, liso, sin humedad ni marcas. Gruesas cortinas colgaban pesadamente a los lados de una gran ventana. Una suave alfombra bajo mis pies. Una cama blanca, con sábanas gruesas y almohadas generosas. Me desperté sin saber dónde estaba. Estaba asustado. Pensé que estaba soñando o muerta. Pero me dolía el cuerpo, como antes, y eso me trajo de vuelta a la tierra. Estaba vestida con un pijama limpio. Al lado de la cama, un albornoz doblado y zapatillas nuevas. Todo en mi talla. Eso me asustó más. No tenía idea de cómo llegué allí. Ni siquiera quién me había cambiado de ropa. Toqué mi cara, mis brazos. Todo estaba en su lugar. Pero había algo diferente. El olor. No era de un hospital ni de un refugio. Olía a nuevo, a caro. Me levanté con cuidado, como quien camina entre porcelana. No quería romper nada. Ni siquiera si me cobraran por estar ahí. Fui al espejo. Mi cara se veía diferente, limpia, con el cabello peinado y las ojeras menos profundas. No fue belleza. Fue dignidad. Algo que había olvidado. Sobre la mesita, una bandeja con té caliente, tostadas, fruta fresca y un pequeño jarrón de flores. No se trataba de una caridad ordinaria. No era un refugio. Eso fue hecho por mí. Por alguien que me conoció. ¿Pero quién? Me senté en el borde de la cama, sin tocar la comida. Esperé. Algún tiempo después, alguien llamó a la puerta. Un toque ligero y respetuoso. Entró una mujer joven con uniforme de hotel y una carpeta en la mano. Sonrió como si ya me conociera. Me preguntó si necesitaba algo. Dije que no, solo quería entender. Dijo que alguien vendría pronto a explicarme todo. Confirmé que estaba en un hotel. Ella dijo que sí, uno de los más exclusivos de la ciudad, que estuve allí por invitación. Pregunté quién había pagado. Ella volvió a sonreír. Te lo dirán pronto. Y se fue. Me sirvió una taza de té, dejó una toalla limpia y sugirió una ducha. Todo estaba listo para mí. Entré al baño y me desnudé avergonzado. El agua caliente me cayó como un regalo. Cerré los ojos. Lloré en silencio. No fue tristeza,
Fue un alivio. Era no entender nada y, al mismo tiempo, saber que, por fin, alguien estaba cuidando de mí. Me puse la ropa que me quedó. Eran nuevos, sencillos y cómodos. Me senté en la cama y comí un trozo de pan lentamente, como quien saborea lo nuevo. No fue algo que rogué. No hubo excedente. Fue hecho para mí. Un rato después, la puerta se abrió. Entró un hombre alto con traje oscuro y ojos tranquilos. Se presentó, pero no recordaba su nombre. Le dije que trabajaba para alguien que había acudido a mí. Alguien que descubrió mi situación y pidió que me llevaran a ese lugar. Que no me preocuparía ni por el dinero ni por el tiempo. Le pregunté quién era esta persona. Dijo que vendría a verme. Dentro de poco. No sabía qué decir. No podía imaginar quién podría hacer esto por mí. No tenía a nadie. Nadie me debía nada. Aún así, yo estaba allí, envuelto en suaves mantas, con comida caliente, y alguien diciéndome que le importaba. No dormí esa noche. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad. Las luces. La vida que siguió sin mí. Me acordé del banco. De la lluvia. Del frío. ¿Cómo podría una vida dar un vuelco así? Pero no quería pensar demasiado. Tenía miedo de romper el hechizo. Solo quería estar allí, aunque sea por poco tiempo. Incluso si fuera un préstamo. Por primera vez en años, sentí que no estaba sola. Y cuando amaneció, llegó con otra luz. No era el amanecer gris de una ciudad indiferente. No era el resplandor del subempleo ni el pálido reflejo de los tejados de otras personas. Era una luz cálida y dorada que entraba por las altas ventanas y entraba en una habitación donde, por primera vez en mucho tiempo, no me dolía el cuerpo al moverme. Me levanté sin prisa. El suelo de madera debajo de las zapatillas parecía recién pulido. El aire olía a jazmín y a algo suave que no podía nombrar. En la mesilla de noche, un desayuno delicadamente preparado, huevos revueltos, pan artesanal, fruta cortada, miel, nata, porcelana. Nunca nadie me ha atendido así. Y, sin embargo, todo estaba allí como si fuera mío por derecho. Como si me lo mereciera. Me vestí con la ropa que dejé, blusa blanca, pantalón gris, cuidadosamente doblado, sin etiquetas. Como si estuvieran diseñados para mí. Me peiné frente al espejo con una tranquilidad que no recordaba haber tenido nunca. Aproveché el tiempo. Porque, después de todo, él era mío. A media mañana regresó la misma mujer de la noche anterior. Ella sonrió y me pidió que la acompañara. No pregunté nada. No hubo preguntas que no rompieran el hechizo. Caminé por un largo pasillo alfombrado hasta una puerta doble. Alguien me estaba esperando allí. Lo sabía antes de entrar. Me desperté lentamente. El techo encima de mí era blanco y alto, con discretas molduras. No era el techo de ningún lugar que yo conociera. Parpadeé, confundida. Mis brazos estaban cubiertos por una manta suave y limpia. A mi lado, un sillón de cuero beige, una mesita con una taza de té aún caliente, una lámpara de pie con la luz tenue aún encendida. Era una habitación de hotel, eso estaba claro, pero no un hotel cualquiera. Un lugar caro, hermoso y silencioso. La sábana olía a lavanda, no a lejía. Había una gran ventana con cortinas que filtraban la luz de la mañana. Era un nuevo día y no tenía idea de cómo terminé allí. Me levanté lentamente. Mis pies encontraron una alfombra gruesa, casi cálida. Mis zapatos estaban al lado de la cama, limpios. La ropa que llevaba, aunque sencilla, estaba planchada. Sobre una silla había una pequeña maleta. No era mío. Dentro, ropa de mi talla, ropa interior aún con etiquetas, un cepillo para el cabello, jabón hecho a mano, una nota: descansa, estás a salvo. Sin firma. Estuve allí un tiempo que no sé medir. Mirar cosas, oler objetos, tratar de entender si estaba vivo o muerto. Me toqué la cara, me tiré del pelo, me miré los brazos. Todo estaba ahí. Todo era mío. Mi cuerpo cansado, mis huesos delgados, mi piel áspera, mis ojos hundidos. Era yo, pero en un lugar que nunca imaginé estar. Cuando encontré el coraje, abrí la puerta del dormitorio. Un pasillo silencioso, revestido con una alfombra clara. Bajé en un ascensor con espejos. La planta baja estaba decorada con madera clara, cómodos sofás,
un piano de cola en un rincón y enormes ventanales. Un joven de unos 30 años estaba parado allí mirando. Lució un traje elegante, pero no de esos que destacan por su lujo, sino más bien por su buen gusto. Su postura era firme y segura. Al principio no dijo nada. Me acerqué lentamente. Luego se giró y me miró. Su rostro tenía rasgos que me resultaban vagamente familiares. Sus ojos oscuros pasaron sobre mí como una ráfaga de viento. No estaba asustado. Simplemente sentí algo viejo dentro de mí, algo latente. Me llamó por mi nombre completo. Ni el diminutivo que usaban mis hijos, ni el apodo familiar. Mi nombre, el que apenas recordaba era el mío, decía que sabía quién era, que me llevó años encontrarme, lo cual fue difícil, lo que tuve que buscar en archivos, en registros viejos, en historias mal contadas. Y entonces habló, me dijo que era mi hijo, el hijo que tuvo cuando tenía 18 años, el que di en adopción porque no tenía nada. Ni dónde vivir ni cómo alimentar a un bebé. Aquel por el que lloré durante meses, aquel que imaginaba en cada cumpleaños, cada Navidad, aquel que soñaba que algún día aparecería y me perdonaría, estaba ahí frente a mí, vivo, hermoso, exitoso, mi hijo. Me quedé inmóvil, no podía hablar. Las palabras no salieron. Me tapé la boca con una mano. Dio un paso hacia mí. Me dijo que sabía por qué desistí, que no vino a quejarse de nada, que solo quería conocerme, que había conocido a su padre hacía unos meses, pero que el hombre estaba destrozado, que no sabía amarlo, que estaba sumergido en el alcohol y la tristeza, que cuando entendió esto quiso buscarme, quería saber si yo estaba vivo, si estaba bien, y no lo estaba. Me encontró durmiendo en un banco del parque. Dijo que no soportaba mirar, que cuando se enteró de lo que me había pasado envió a su asistente a buscarme de inmediato, que me llevó a ese hotel porque no podía imaginarme solo en la calle, que no importaba lo que había pasado antes, que ahora yo estaba allí. No pude soportarlo más. Lloré. Lloré como no había llorado desde que era joven. Cubrí mi cara con ambas manos. No me importaba si me veía. No me importó en absoluto. Solo estaba llorando. Las lágrimas cayeron de todos los rincones de mi cuerpo. Lágrimas viejas, retenidas y pesadas. Me dijo que no necesitaba disculparse por nada, pero aún así le pedí perdón por dejarlo, por no buscarlo, por no poder resistir, por tener miedo, por no mejorar. Me tomó las manos, me dijo que entendía, que a los 18 no sabes nada, que me había leído, había investigado mi vida. Sabía cómo había criado sola a mis otros hijos. Sabía que su padre me abandonó. Sabía que trabajaba incansablemente. Sabía que no me quedaba nada. Me dijo que no estaba allí para juzgarme. Él estaba allí porque quería verme, porque quería abrazarme. Y lo hizo. Me abrazó. Su cuerpo era fuerte, alto, pero me abrazaba como si fuera algo frágil. Y en ese abrazo sentí que se cerraba una herida que llevaba 20 años abierta. Una herida que nunca supe sanar. Una herida que dolía silenciosamente cada vez que escuchaba llorar a un bebé. Cada vez que veía a un niño reír en el parque. Cada vez imaginaba una vida que nunca existió. Allí estábamos, madre e hijo, perdidos y encontrados, dos desconocidos con la misma sangre, el mismo origen, el mismo dolor. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo no era tan cruel como pensaba. Después del abrazo, nos sentamos uno frente al otro en un rincón de la habitación donde el sol golpeaba suavemente los muebles de madera clara. Pidió 2 cafés, no levantó la voz, no llamó a nadie. Todo lo que tuve que hacer fue presionar un pequeño botón en la mesa al lado del sofá. Todo en ese lugar funcionaba de una manera que no entendía. Me sentí fuera de tiempo, como si hubiera atravesado una puerta invisible hacia otra vida. Y él, mi hijo, fue el puente entre estos dos mundos, el que yo viví y el que nunca creí posible. Me dijo que se llamaba Alexei. Un nombre fuerte, elegante, diferente al que secretamente pensaba para él cuando aún lo tenía dentro de mí. Nunca se lo dije a nadie, pero en mi corazón lo llamé Misa como mi abuelo. Durante meses después de que lo di en adopción, soñé con él con ese nombre, con esos ojos, con esa sonrisa maquillada. Y ahora frente a mí estaba un hombre real con vida propia, con una historia que no conocía, con un nombre diferente, pero con una mirada que reconocí sin esfuerzo. Él era mi hijo,
incluso si yo no lo crié. Era mío, aunque el tiempo nos hubiera separado. Me contó su historia con paciencia, como si supiera que necesitaba cada detalle para reconstruir lo que había perdido. Me dijo que creció en una buena familia, que tuvo una infancia estable y tranquila, pero que siempre supo que era adoptado. Nunca le mintieron. Le hablaban de mí como una mujer joven que había hecho lo mejor que podía, que no tenía otra opción, pero por dentro siempre sentí una ausencia, una curiosidad, una necesidad de saber más. Cuando cumplió 20 años empezó a buscarme. Primero buscó a su padre biológico. Lo encontró en un pequeño pueblo, en mal estado. Un hombre alcohólico, derrotado, sin hogar ni propósito. Intentó hablar con él, entenderlo, pero no hubo conexión. Lo único que dejó claro fue que me había dejado sola, embarazada y sin apoyo. Entonces quiso saber de mí. La búsqueda fue difícil. Nadie tenía datos precisos. Las autoridades no ayudaron. Fue una tía adoptiva quien le dio una pista, una dirección antigua, un documento, un apellido que aparecía en un formulario olvidado. Me vio como alguien que estaba reconstruyendo una vida arruinada, pieza por pieza. Resultó que me casé más tarde, que tuve 2 hijos más. Descubrió que mi marido también me había abandonado. Sabía que trabajé durante décadas limpiando casas, lavando ropa, cuidando niños que no eran míos. Dijo que al principio no sabía si quería contactarme. Tenía miedo de lo que encontraría, miedo de no recordarlo, de rechazarlo. Pero cuando descubrió que vivía en una situación precaria, que lo había dado todo por sus otros 2 hijos, que seguía trabajando a mi edad, que no tenía nada propio, algo se rompió en su interior. Dijo que no era lástima, era algo más profundo, era gratitud. Quería conocerme a mí mismo, sí, pero también quería protegerme. Dijo que construyó su vida desde muy joven, que se interesó por los negocios, que trabajó duro, que empezó desde abajo. Tenía suerte, talento, instinto. Comenzó con una pequeña empresa de servicios de té, luego invirtió en tecnología y luego se expandió. Tenía socios, oficinas en varias ciudades. Vivía bien, pero no era ostentoso. Me gustaba la discreción. Y sin embargo, cuando me vio durmiendo en un banco, supo que tenía que intervenir, que no podía dejarme allí, que aunque no compartimos nuestros primeros años, éramos madre e hijo, y eso era inquebrantable. Lo escuché en silencio, conteniendo las lágrimas. Sentí una mezcla de orgullo, vergüenza, alivio y dolor. Era difícil mirarlo a los ojos. Él, tan ordenado, tan confiado, tan lleno de vida. Yo, rota, envejecida, vacía. Pero no me trató con lástima, sino con respeto. Me habló como si yo fuera valiosa, como si todavía tuviera algo que dar. Me preguntó cómo había estado todo desde que lo dejé. Y por primera vez en años, conté mi historia sin omitir nada. Cuando terminé de hablar, fue su turno. Me dijo que, a los 16 años, ya sabía que no quería ser empleado de nadie, que vendía aparatos electrónicos por Internet, reparaba celulares y estudiaba contabilidad por su cuenta, ya que no tenía recursos para pagar un curso. Pasaba horas estudiando solo, no salía a fiestas como los demás, no tenía padres exigentes, pero algo dentro de él lo empujaba constantemente hacia adelante, algo que no podía explicar, pero que luego entendió que eran las ganas de sobrevivir. A los 24 años ya tenía su primera empresa legalmente registrada. Me sentía abrumado por todo. Trabajó incansablemente, pasó noches sin dormir, enfrentó reuniones frustrantes y pérdidas dolorosas, pero aprendió. Aprendió a negociar, a formar equipos, a interpretar a las personas. Tenía un agudo instinto. Se rodeó de gente sabia, sabía escuchar. Creció lentamente, pero sin parar. A los 30 ya era conocido. No buscaba la fama, pero surgió de forma natural. Sus socios lo respetaban, sus empleados lo adoraban. Era joven, pero nadie veía en él a alguien que todavía estuviera improvisando. Lo logró a través de un arduo trabajo. No hubo herencias ni padrinos. No se le dio nada. Todo se logró con disciplina y tranquila determinación. Cuando empezó a buscarme, fue por necesidad emocional, pero cuando me encontró, se dio cuenta de que no era solo una historia personal. Entendió que, por mucho que su vida hubiera sido cuidada por otras personas, tenía su origen en mí.
Surgió de mi decisión de no abortarlo, de mi acto de darle vida y de mi instinto de dejarlo en manos de otros para que tuviera una oportunidad. Me dijo esto sin rodeos. Él también era lo que era gracias a mí, aunque yo no había sido su madre en el sentido convencional. Y por eso quería devolverme algo, cualquier cosa, aunque fuera solo un lugar para dormir, una comida caliente y la tranquilidad de poder respirar en paz. No sabía qué decir. No me sentí digno de todo eso. Le dije que no quería que sintiera que tenía una deuda conmigo. Sacudió la cabeza y me dijo que no era una deuda, sino un título, y que los títulos no se negocian, se honran. Hablamos hasta que el día se convirtió en noche. Pedimos la cena en la habitación. Él, con su voz suave, pidió 2 platos sencillos. No me hizo sentir como una invitada, sino como una madre. Y por primera vez en mucho tiempo comí sin prisas, sin calcular mentalmente los costes. Comí como si fuera natural, porque él me miró como si yo fuera alguien que lo mereciera. Cuando terminamos, se ofreció a acompañarme a mi habitación. Caminamos en silencio por el pasillo y, antes de despedirnos, me tomó la mano. Me dijo que el futuro sería diferente, que no necesitaría volver al banco del parque, que no me obligaría a hacer nada, pero que estaba decidido a estar cerca de mí. Le estreché la mano. No tenía palabras. Simplemente sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Esa noche me quedé dormido sin miedo, sin sobresaltos, sin ese pensamiento oscuro que me atormentaba desde que perdí el control de mi vida. Sentí que algo había sanado y, aunque el camino por delante todavía estaba lleno de incertidumbre, al menos ya no estaba solo. Me desperté temprano, antes del amanecer, sin esa sensación de angustia. Por primera vez en años, no me dolía la espalda cuando me levantaba. La cama era cómoda, pero eso no era todo. Dormí tranquilamente, lo cual fue algo nuevo para mí. Me senté por un momento en el borde de la cama, con las manos en las rodillas, sintiendo el silencio sin miedo. Afuera, la ciudad comenzaba a moverse. Las calles todavía estaban oscuras, los sonidos eran débiles, casi distantes. Sentí como si el mundo me estuviera dando un respiro. Me duché lentamente, el agua caliente cayendo sobre mi cuerpo cansado como un abrazo. Me puse una ropa nueva, cuidadosamente doblada sobre la silla. Todo me vino perfecto. No quedó nada apretado, no quedó nada. Era la primera vez en años que usaba ropa nueva y, sin embargo, sentía que no la merecía. Fui a desayunar al comedor del hotel, aunque no sabía si debía hacerlo. Pero al llegar, una recepcionista sonrió y me indicó una mesa cerca de la ventana. Ella me trató como si mi presencia allí fuera natural, como si perteneciera allí. El desayuno fue un verdadero festín. Café recién hecho, pan caliente, mantequilla, fruta fresca y huevos preparados. Comí lentamente, observando a la gente a mi alrededor. Ninguno de ellos conocía mi historia. Nadie podría haber imaginado que hace apenas 2 noches estaba durmiendo en un banco del parque con una bolsa rota a mis pies. Nadie sabía que mis hijos me habían cerrado la puerta, que no tenía a dónde ir y me sentía descartada. Después del desayuno, volví a la habitación. No sabía qué hacer. No tenía planes ni compromisos, pero por primera vez no me puso ansiosa. Me senté en la silla junto a la ventana, viendo despertar la ciudad. Pensé en Alexei, en su cara, en la forma en que me hablaba con respeto. No me trató como una carga ni como una víctima, ni como alguien a quien rescatar. Me trató como si fuera importante. A media mañana alguien llamó a la puerta. Fue él. Entró con una carpeta en la mano y expresión tranquila. Quería mostrarme algo. Nos sentamos juntos y él abrió documentos, papeles, planos y fotografías. Había opciones de vivienda, apartamentos y casas, todo para poder vivir en paz. Me explicó que quería darme un lugar, no como caridad, sino como forma de agradecimiento. Me dijo que entendía que yo vivía mi vida para los demás, que entregaba mi cuerpo, mi alma, mis años, y que ahora era el momento de que alguien pensara en mí. Me sentí abrumado. Cerré la carpeta y le pedí que esperara. Necesitaba contarte algo que me ahogaba desde hacía 2 días, algo que no quería que quedara entre nosotros. Le pedí que me escuchara con paciencia. Entonces le dije que cuando me enteré que estaba embarazada tenía 18 años. El padre desapareció en cuanto se enteró, mis padres me dieron la espalda.
Trabajaba limpiando casas para otras personas y apenas ganaba lo suficiente para comer. Dormí en un colchón en casa de una tía que me miraba con desprecio. No tenía dinero para comprar pañales, no tenía apoyo, no tenía el coraje, así que decidí renunciar a él. No porque no lo amaba, sino porque tenía miedo de arruinar su vida, porque no sabía cómo salvarla. Le dije que después de dejarlo lloré durante semanas. Cada vez que veía a un bebé me dolía el pecho. En cada uno de sus cumpleaños, aún sin saber la fecha exacta, encendía una vela y pedía perdón en silencio. Cada Navidad lo imaginaba en otra casa, esperando un regalo que yo no podía darle. No hubo un solo día que no pensara en él. Me disculpé muchas veces, pero no esperaba que me entendiera. Solo quería que supiera la verdad. Mi decisión fue cobarde, pero también desesperada. Me perdonara o no, necesitaba decirlo todo. Y entonces, con los ojos fijos pero sin lágrimas, me tomó la mano. Me dijo que ya me había perdonado, que no había nada que perdonar. Que con cada palabra que decía, veía a una mujer valiente que hacía lo que creía correcto. Me abrazó y, en ese abrazo, supe que algo nuevo había nacido entre nosotros. Ya no éramos solo madre e hijo por sangre, sino por elección. ¿Qué podríamos construir ahora? Lloré de nuevo, pero no de dolor, esta vez de alivio. Me ofreció la posibilidad de elegir un lugar propio, donde vivir en paz. Dudé. Me sentí avergonzado de aceptarlo. Me sentí pequeña ante tanta generosidad, pero él insistió. Dijo que esta era su manera de agradecerme por mi vida, que no podía devolverme mis años, pero sí podía darme algo digno. Con el corazón tembloroso acepté, porque ya no tenía miedo. Por primera vez alguien me dijo que valía la pena. La noticia no tardó mucho en difundirse. No porque lo estuviera buscando, sino porque ya no era un extraño. Alexei, mi hijo, ese bebé que dejé atrás hace tantos años, no solo alcanzó el éxito, sino que también fue muy conocido. Apareció en los medios, en entrevistas, en artículos. Vi tu cara varias veces en la televisión. No era un mundo que solía seguir, pero ahora de alguna manera estaba conectado conmigo, porque estaba sentado frente a una cámara, hablando con un periodista elegante. Y, sin previo aviso, habló de mí. Dijo que había encontrado a su madre biológica, que la había estado buscando durante años, que su historia lo conmovió profundamente. Me describió como una mujer fuerte y trabajadora, olvidada por quienes se suponía que debían cuidar de mí. No dije mi nombre, pero no fue necesario. Usó palabras que solo aquellos que me conocían, como él, entenderían. Y lo único que hice fue llorar una vez más, ahora con una sonrisa en el rostro. Pasé gran parte de mi vida tratando de demostrar mi valía, como madre, mujer, trabajadora, siempre entregándome, siempre logrando logros. Y ahora, solo por estar vivo, me amaron, me cuidaron, me eligieron. Esa noche dormí con la ventana abierta. Escuché los sonidos del vecindario, el susurro de las ramas con el viento, un auto lejano, algunos ladridos. Nada de esto me molestó. Estaba en casa, en mi lugar. Y por primera vez comprendí que ya no necesitaba simplemente sobrevivir. Ahora realmente podría vivir. Han pasado varias semanas desde que me mudé al nuevo apartamento. Eran días sencillos y suaves, como una acogedora manta en invierno. Un tipo de día que antes me parecía extraño. Me levanté temprano por costumbre, pero sin ansiedad. Preparé el desayuno, con calma, caminé por la casa sintiéndome en el lugar correcto. Ya no tenía que preocuparme por cuánto me cobrarían por la electricidad o si alguien más necesitaría ir al baño. Ahora tenía mi propio tiempo, mi propio ritmo. Me sentí ligera, como si todos los objetos que me rodeaban estuvieran ahí por elección y no por obligación. Los domingos se volvieron especiales. Alexei me visitaba y siempre traía algo: pan fresco, flores suaves, un libro que pensaba que me gustaría. Cenamos juntos. Hablábamos tranquilamente y a veces yo preparaba algo. Le gustaba preparar platos que aprendió en sus viajes. Me encantaba verlo en mi cocina, como si fuera suyo. Me hizo sentir acompañada sin invadir mi espacio. Sabía cuándo guardar silencio, cuándo preguntar, cuándo simplemente estar ahí. Un domingo por la tarde me dijo que quería invitar a cenar a mis otros hijos, que le parecía un momento para sanar viejas heridas, para hablar en familia.
Me miró atentamente, como si temiera que la propuesta me hiciera daño. Dije que sí, que ya no tenía rencores, que solo quería paz. No necesitaba ninguna explicación, solo su presencia. Entonces cenamos entre los dos, pusimos la mesa con mimo, compramos una botella de vino. Preparé mis platos favoritos, arroz con verduras, pollo asado, tarta de manzana. A las 8 de la noche sonó el timbre. Mi hija entró primero, llevando a los niños de la mano. Ella me abrazó en silencio. Se sentía incómodo, pero no distante. Los niños corrieron a la cocina ayudando con las servilletas, contentos con el olor a comida casera. Al poco tiempo llegó mi hijo menor con su pareja. Él estaba más distante, pero respetuoso, me saludó con un beso en la mejilla. Comentó que el apartamento estaba bien. Sonreí, sin esfuerzo. La cena fue tranquila. Hablamos del tiempo, de la escuela de cine. Nadie mencionó el pasado, nadie mencionó esa noche que me dejaron en paz. No fue necesario. El silencio hablaba por sí solo y ya no necesitaba nada más. Su presencia, sus miradas, el hecho de que me vieran viva, siendo aún su madre. Alexei era el puente invisible entre todos nosotros. No forzó nada, no se impuso, pero su presencia puso orden en el ambiente. Todos parecieron entender que él me apoyaba cuando nadie más podía hacerlo, como si, de alguna manera, les recordara que yo era más que una figura, que era una mujer, una persona, con una historia, con un nombre, con heridas. Al final de la noche, mi hija me ayudó a lavar los platos. Me dijo que estaba pensando en volver a estudiar, que quería trabajar, que ya no se sentía cómoda dependiendo de su marido. La escuché no como madre, sino como una mujer que sabe lo que es levantarse después de haber sido derribada. Me dijo que me admiraba y que ahora entendía todo lo que había hecho por ellos. No supe cómo reaccionar, así que la abracé, no por las palabras, sino por el silencio que también hablaba. Mi hijo menor me preguntó si necesitaba algo. Respondí que no. Me preguntó qué me agradaba, si estaba bien. No fue un amargo gracias, fue algo genuino. Porque, por una vez, era verdad. Cuando salieron, la casa estaba en silencio. Alexei me ayudó a guardar los restos de comida. Dijo que había sido una buena noche, que a veces las familias necesitan equivocarse para encontrar nuevas formas de amarse unos a otros. Sacudí la cabeza, pero no con tristeza. Fue comprensión. Esa noche, cuando apagué las luces y me fui a la cama, pensé en todo lo que había vivido, los vacíos, las fisuras, los silencios que antes me dolían. Ahora sentí que se estaban acercando lentamente, no por olvido, sino por reconocimiento. Me quedé dormido sintiendo que finalmente tenía algo que parecía una familia, que no era perfecto, pero sí real. Y eso, a mi edad, fue un milagro. A veces me despierto antes del amanecer, esa vieja costumbre de quienes han pasado muchos años al borde del abismo. Me levanto en silencio, preparo café con la cafetera nueva que me regaló Alexei y me siento junto a la ventana, envuelta en una manta, viendo cómo la luz empieza a llenar las calles del barrio. No necesito correr. No necesito preparar café para una familia que nunca me escuchó, ni salir a limpiar casas donde me vieron sin nombre. Ahora mis mañanas son mías. Mi casa todavía huele a lo que cocino. Mis zapatos están donde los dejé. Nadie grita, nadie me apura, nadie me borra. A veces pienso que toda mi vida anterior fue una pesadilla. Pero basta con mirar mis manos para recordar lo que soportaron, lo que limpiaron, lo que llevaron, lo que sostuvieron. Y ahora, en esta calma que antes me parecía extraña, descansan. Alexei viene todas las semanas. A veces simplemente se sienta y lee mientras yo cocino. Otras veces cocinamos juntos. Algunas tardes caminábamos por el parque. No hablamos mucho del pasado, no es necesario. Él está ahí, cuidándome, escuchándome, dejándome ser. Es mi hijo, pero también el primer ser humano que me vio como mujer, como persona, sin exigirme ser fuerte todo el tiempo. La carta que me dio cuando me regaló este departamento todavía está en mi mesa de noche. A veces lo leo, otras veces simplemente sé que está ahí. Es un ancla en el papel, una prueba escrita de que, incluso cuando pensaba que no tenía a nadie más, alguien me vio, me eligió. Mis otros hijos me visitan de vez en cuando. No como antes,
no con la fría obligación de la culpa. Ahora vienen con una actitud diferente, tal vez porque saben que ya no pueden manipularme. Quizás porque vieron que puedo seguir adelante sin ellos. O quizás, porque dentro de ellos también hay algo que sanar. No espero nada más de ellos, y por eso me tomo a la ligera cada pequeño gesto. Un mensaje, una visita rápida, una foto de mis nietos. Pase lo que pase, lo acepto. Pero ya no me arrodillo. No me explico, no me justifico. Hace poco volví a la televisión. No como una nota curiosa, sino en un reportaje sobre mujeres mayores que han recuperado su autonomía. Me entrevistaron en casa. Hablé con calma. No exageré. Dije la verdad, sin dramatismo. Trabajé toda mi vida. Crié a mis hijos solo. Me echaron de casa. Pasé las noches en un banco del parque hasta que el hijo que di en adopción me encontró y me tendió la mano, no como un héroe, sino como un hijo que quería conocer a su madre. Hablé de dignidad, de lo difícil que es mantenerla cuando el mundo nos empuja al silencio. Después del programa, muchas mujeres me escribieron. Algunos contaron historias similares. Otros me agradecieron por hablar. Una de ellas me dijo que por primera vez no se sentía invisible. Lloré con este mensaje, porque durante años eso fue lo que más me dolió, no tener a nadie a quien contarle el dolor que llevaba. Hoy no me falta nada. No porque tenga lujos, sino porque tengo espacio, respeto y voz. Puedo entrar a mi casa con mis propias llaves. Ahora puedo decir que no. Puedo llorar sin esconderme. Puedo reír sin culpa. A veces por la noche me acuesto, cierro los ojos y recuerdo aquel banco frío donde pasé la noche. El frío que me entró en los huesos, la tristeza de no saber a dónde ir. Recuerdo el sonido del viento entre los árboles, el dolor en mis pies, el silencio lleno de abandono. Y luego pienso en el día siguiente, en cómo me desperté en una cama limpia y un hijo que no conocía me llamó por mi nombre. El mundo me quitó muchas cosas, pero me dio algo que pocos pueden, la oportunidad de empezar de nuevo. Tarde sí, pero en el momento justo. Y ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a una mujer destrozada. Veo una madre que sobrevivió, una mujer que resistió, alguien que a pesar de todo sigue en pie. Y eso, después de toda una vida, es más que suficiente.